En materia de conflictos, no podemos dejar de lado el rol de los medios de comunicación. Los medios son importantísimos al momento de haber un conflicto. Generalmente los actores sociales conflictúan sabiendo que lo hacen para tener presente a los medios de comunicación, lo necesitan a los medios de comunicación. Difícilmente un actor social produzca un acontecimiento en un horario donde el medio de comunicación no esté presente. Esto marca que a las claras de la necesidad que tiene el actor social al protagonizar de la presencia activa de la mayor cantidad de medios posibles a los efectos de poder hacer visible su reclamo, hacer visible su demanda, posicionar su demanda en el espacio público y tener en cuenta que la opinión pública también cuenta. Y como tienen en cuenta que la opinión pública cuenta, ese acontecimiento incide en la opinión pública. Entonces, los medios como tales tienen algunas características que hay que analizarlas porque no las podemos dejar de ver. Un actor sabe que necesita del medio, pero quien interviene en el conflicto, un tercero, si no sabe cuál es el rol de los medios, tiene un problema. Y entonces me gustaría transmitirles algunas de las visiones que yo tengo alrededor de este tema, de la incidencia de los medios de comunicación en la formación de las representaciones sociales. ¿Qué es una representación social? Una imagen cognitiva colectiva compartida. Eso que parece ser un pequeño anclaje que tiene en la cabeza uno, otro, anclaje en neurolingüística, es como un chip que te meten adentro de la cabeza. Esos pequeños anclajes que tiene la sociedad están construidos en algún lugar. Uno dice, ¿cómo se construye la realidad? Y la realidad se construye a partir de subir peldaños. El primer peldaño puede ser el recorte idiomático, el segundo peldaño las creencias, las vivencias, la socialización que cada uno pudo tener. ¿Cómo va a incidir eso también para seguir subiendo peldaños y empezar a pensar ya en las historias, en cómo se estructuran jerárquicamente los valores y que a medida que vamos creciendo, esa realidad cada vez se va materializando más? Pero cuando se termina de materializar esa verdad, realidad, verdad, se conjugan y se diluyen en que esto que yo pude hacer a partir de haber traspasado todos mis filtros, lo hice con un esfuerzo enorme. Llegué arriba de todo en mi escalera y dije, esta es mi realidad, que a su vez es mi verdad. Pero con los medios pasa otra cosa. Los medios tienen un modo también de construir realidades y a su vez de pensar cuál es la realidad que te tiene que gustar a vos. ¿Cuál es la realidad que a vos te va a entretener? Porque yo te tengo que entretener para tenerte, para poder vender. Y como te tengo que entretener, voy a ver qué es lo que entretiene a la sociedad en función de medir a la sociedad en función de sus necesidades, gustos, hábitos. Y la realidad es que los medios nos tienen medidos. Invierten mucho dinero en saber qué es lo que queremos. Yo siempre digo, ¿por qué nos dan tanto conflicto e inseguridad urbana en los noticieros? ¿Es porque nosotros lo estamos pidiendo? Hay un libro de Miguel Wiñaski que dice que la noticia es la noticia deseada. Que los medios te dan lo que vos pedís. Y yo diría, ¿no será que primero te moldean, te preformatean y después te dan lo que vos pedís? Y la verdad que esto lo pongo en clave de discusión. Y lo pongo en clave de discusión porque los medios muestran hechos. El tema es que tienen una capacidad para poder recortar, segmentar y posicionar y omitir, que esos hechos pueden estar distorsionados o pueden ser los mismos hechos, no dejan de ser los hechos, pero mostrados o no mostrados no son lo mismo. No es lo mismo una nota pequeñita en un diario, en la parte de atrás del diario, que el titular de una tapa de un diario. No es lo mismo un buen periodista que conoce los hechos, contrasta la fuente,
posiciona los hechos en el espacio público para que el oyente, el televidente, el radioescucha en el caso del oyente, o el lector tomen una buena decisión en la vida democrática. Eso es un buen periodista, pero un buen periodista trabaja dentro de un medio. Y un medio tiene dos temas que son fundamentales: política y economía. El medio tiene que ganar dinero y el medio tiene un posicionamiento político. Entonces, ahí muchas veces charlando con periodistas, pregunto, ¿el medio formatea al periodista para que el periodista ponga su cuerpo en función de cómo el medio quiere? ¿O el medio condiciona al periodista en función de cuál es el objetivo que tiene? Y la realidad es que las dos cosas pasan, porque si yo trabajo dentro de un medio, yo sé cuál es la línea del medio. Y no voy a hacer cosas que estén en contra de los intereses del medio. Y el medio también me dice cuál es la línea del medio en función de cuál es el posicionamiento que tiene el medio. Entonces, este vínculo del buen periodista con el medio es necesario tenerlo en cuenta también, porque los hechos son los hechos cuando se protagonizan en el espacio público, pero están condicionados en función de la necesidad del medio. Y esto que quiero decir es porque los medios tienen 4 agendas. La agenda del medio mismo, la agenda de los que publicitan en los medios, la agenda de los actores sociales en los medios y la agenda de los que hacen política, tienen gobiernos o tienen estructura de poder que pueden sostener también parte de lo que puede llegar a ser la noticiabilidad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en función de la agenda que prevalece en cada una de las noticias, va a ser prevalecer una cosa, la otra o la otra. Entonces yo lo que quiero decir es, un medio, para posicionar un tema, lo único que tiene que hacer es definir qué tema quiere posicionar. Y esa es su agenda. Quien publicita en los medios condiciona el medio para que algunos temas salgan y otros no. Yo siempre digo que para hacer un programa periodístico con 2 personas y un florero alcanza. Pero cuidado, que si el televidente no ve quién publicita, no va a saber por qué esas personas están sentadas allí. Porque allí puede no estar una persona, ya por la producción de un programa, debido a que el mismo medio sabe que esa persona va a hablar en contra de algún interés del medio, o en contra del interés del que publicita. Entonces no lo van a invitar. Fíjese cuán importante es la agenda del que publicita. Y la agenda de los gobiernos, que ponen dinero en los medios para que algunas cosas se vean y otras no, son fundamentales también. La pauta oficial está para eso. Puede haber una guerra con los medios, pero a veces la pauta oficial ni siquiera se le saca en esa guerra mediática que hay, en esa guerra con los medios que hay. Entonces voy a hablar del actor social, la agenda del actor social. El actor social tiene que desplazar a las otras 3 agendas para poder entrar en los medios, o coincidir con la agenda del medio para poder entrar en los medios. Hacer notas color que coincidan con la necesidad del medio para poder entrar en el medio. Y la realidad es que el actor social cada vez tiene que imprimirle mayores cuotas de violencia a su acontecimiento y a su acción colectiva para poder darle visibilidad y para poder ser noticia y no ser desplazado por ninguna de las otras 3 agendas. Entonces, cuando uno habla de violencia, y esto no es para naturalizar ni para justificar la violencia, sino para comprender y tener una lectura en conflictos en materia de por qué existen las violencias, tengo que manifestar que indudablemente al actor muchas veces no le queda otro camino que imprimirle alguna cuota de violencia a su acción colectiva. Yo quiero hacer un cuadro de situación en el cual los medios no te dicen en qué pensar, pero sí condicionan lo que tenés que pensar. Y en función de esto, los actores sociales lo saben. Y vamos a hacer un cruce entre lo que implica para un actor social el hecho del acontecimiento. Vamos a poner una línea imaginaria entre lo que se ve y lo que no se ve, y vamos a poner por encima de la línea a las representaciones sociales, la opinión pública y los medios de comunicación, y por debajo de la línea a las mayorías y a las minorías.
Las mayorías, hoy las podríamos dividir entre mayorías amorfas, gelatinosas, que antes se las llamaba masa, y que hoy en día ni siquiera podríamos hablar de eso, porque si pusiéramos una especie de visor sobre esas personas que están allí, tenemos cultura, tenemos tribus, tenemos singularidades, con lo cual no podemos de ningún modo no discretizar, no segmentar cuando uno habla de una mayoría, de qué mayoría está hablando. Pero hoy en día aparecieron otras mayorías en el escenario social urbano que son más articuladas, que son más estructuradas y son las mayorías difusas. Entonces no podemos tomarlas como que es algo que no las podemos asir, porque siempre las podemos asir, siempre las podemos observar y al mismo tiempo delimitar y al mismo tiempo definir y al mismo tiempo categorizar. De las mayorías existen la estructuración de minorías. Esas minorías que emergen de las mayorías tienen algunas de ellas, como planteaba Moscovici, cuando escribió el libro La psicología de las minorías activas, tiene recursos, tiene objetivos, tiene coadyuvantes, tiene oponentes y al mismo tiempo saben claramente hacia dónde quieren llegar, hacia dónde quieren ir. Esas mismas minorías que existen dentro de lo que es la estructura de la dinámica de las configuraciones culturales, tienen determinado tipo de prácticas sociales y algunas son sistémicas y otras son asistémicas. Pero también tenemos otro tipo de minorías, que son las minorías intensas. Esas minorías que pueden poner un hombro con hombro circunstancial por una causa determinada, que hoy nos convoca lo socioambiental o una contaminación o algo que nos pasó en el barrio y ahí estamos juntos. Mañana vamos a lo que puede llegar a ser el feminismo o lo que puede llegar a ser una movilización, y digo feminismo porque cambió la matriz de movilización social en muchos de los países. La capacidad que tiene la mujer al plantear sus demandas en nombre de la igualdad de oportunidades, equidad de género y darle valor al lugar que tiene la mujer en el mundo de hoy, ha hecho que ese protagonismo sea mucho más allá de lo que era una minoría activa. Pasaron a ser una minoría intensa con minorías activas dentro de esa minoría intensa. Entonces, lo que quiero plantear con esto es que para producir un acontecimiento en el mundo de lo que se ve, esas minorías tienen que producir ese acontecimiento teniendo algún grado de incidencia en las representaciones sociales, o sea, en las imágenes cognitivas, colectivas, compartidas, y también tienen que permear en la opinión pública, posarse en la opinión pública, y para eso necesitan a los medios de comunicación. Por eso el acontecimiento lo tienen que hacer en el mundo de lo que se ve. Es imposible que esas minorías queden allí, estructuradas, estáticas. Tienen que producir acontecimientos indefectiblemente en el mundo de lo que se ve. Y ahí es donde juega el gobierno, y ahí es donde juegan los medios, y ahí juegan las agendas de los medios, y ahí juegan las agendas de los que publicitan. ¿Qué se muestra? ¿Qué no se muestra? En función de si el actor social tiene la capacidad de esa acción colectiva, y yo decía antes, a veces hasta le imprimen cuotas de violencia para poder llegar a tener representaciones sociales de ejercicio de liderazgo, de diálogo posicional frente a lo que puede llegar a ser un gobierno determinado para que lo escuche un gobierno determinado su demanda, o al mismo tiempo simplemente para poder competir con otros liderazgos dentro de la estructura de la dinámica de poder en el mundo de los movimientos. Esto de los movimientos requiere también del ejercicio de la presencia. Una presencia que si no está en los medios no está. Por otro lado, las redes sociales representan hoy un lugar de muchísima convocatoria, un lugar de presencia también y protagonismo por parte de lo que es el actor individual. El actor colectivo también se nutre de las redes.
Pero el actor individual empieza a tener un poder y un protagonismo enorme a partir de la existencia de las redes. Yo siempre digo que si alguien tiene 2 millones de seguidores, tiene muchísimas más tirada con un pequeño posteo que cualquier periódico que está circulando por allí. Y hoy en día hasta cambió el modo de relacionarse la publicidad. La publicidad hoy en una de las redes, como Instagram, tiene mucha más presencia que otro tipo de publicidad que antes estaba dentro de los medios de comunicación. Y por eso la diversificación de los medios de comunicación. Pero no nos olvidemos que detrás de estas redes tan potentes estuvo el Ni Una Menos de Argentina, estuvo el Reventón de Chile, está la convocatoria que han tenido los indignados en España, la primavera árabe se pudo estructurar a partir de las convocatorias que se hacían a través de las redes sociales y después los medios se fueron también acoplando, insertando, adaptando y adoptando medidas para poder tener las redes dentro de lo que puede llegar a ser algún tipo de control específico o al mismo tiempo una intervinculación como para poder no quedar fuera de lo que es el mundo de las redes. Los conflictos y las redes van de las manos. Cualquier tipo de conflicto interpersonal está cruzado por una serie de posteos que a veces hacen mucho daño. Y a pesar de esto, siempre hay lugar para hacer buen periodismo, siempre hay lugar para posicionar las noticias a través de la verdad. Y hay algo que nosotros en la conflictología aprendimos del mundo de la ética y el periodismo, que el periodista cuando verdaderamente quiere posicionar la verdad, se da vuelta y discute con aquellos que tienen que ver con la línea editorial, aquellos que pueden llegar a ser sus jefes dentro de la estructura editorial. Y esa discusión es muy valiosa, porque ese es el lugar también del buen periodismo. Las buenas prácticas en el manejo de la información, la ética en el periodismo y al mismo tiempo la buena predisposición para llevarle la verdad al radioescucha, al televidente y al lector, forman parte de un horizonte que no se ha perdido y que todavía le da esperanza, le da un lugar al mundo del periodismo de hoy.